más complejo porque la expectativa del paciente de poder no usar anteojos y usar lentes intraoculares multifocales es cada día mayor. Entonces, la cuestión del cálculo es algo que es fundamental. ¿Y qué necesitamos para calcular el lente? Necesitamos un montón de cosas, pero primero que nada, discutir con el paciente cuáles son sus expectativas, porque si un paciente quiere no usar anteojos de ninguna manera, tiene catarata, se tiene que operar la catarata, le podemos ofrecer un lente multifocal siempre y cuando el ojo sea adecuado para ese tipo de lente. Y eso es muy importante. Entonces, si tiene expectativas de un multifocal y tiene un ojo que no es el adecuado, uno se lo tiene que decir y no después de ponerle el lente decirle, claro, pero lo que pasa es que usted tenía una aberración en la córnea y no le funciona el multifocal, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Entonces, es muy importante el discutir y saber qué quiere, porque a veces el paciente es miope, está acostumbrado a leer sin anteojos, y lo único que quiere es seguir leyendo sin anteojos y no le importa usar su anteojito de miopía. Y quizá bajando un poquito la miopía se arregla muchas más horas al día sin ningún tipo de anteojo. Entonces, la expectativa es fundamental. Nosotros tenemos tres elementos que medimos, que son el largo del ojo, el poder de la córnea y, en base a algunas otras cosas que vamos a ver, cuál es la posición efectiva donde el lente intraocular va a caer en ese ojo. Porque si ustedes recuerdan la anatomía, un cristalino mide 4 milímetros y medio más o menos, término medio de la edad del paciente que operamos, y el lente mide medio milímetro, y entonces va a quedar en algún lado, o más adelante o más atrás, y el poder de la lente esa va a cambiar si queda más cerca de la córnea o queda más cerca de la retina. Y eso, que es la posición estimada de la lente, todavía no lo podemos calcular midiéndola. La inferimos por un montón de fórmulas que van a ver después, que se fueron creando y se van creando para que la posición estimada de la lente sea la ideal. El otro tema es las fórmulas. Las fórmulas, van a ver que hay millones de fórmulas desde los años 70, que se empezó más o menos con las fórmulas, hasta actuales, ahora, con diferentes métodos, y tenemos que conocer, hay fórmulas que son mejores para ojos largos, o fórmulas que son mejores para ojos cortos, fórmulas que se dan muy bien en la gran mayoría en ojos medios, y las fórmulas es muy importante. Y la refracción posoperatoria deseada, porque una cosa es decidir quedar en -1 y otra cosa es decidir quedar en 0. Depende de lo que querramos, pero nosotros tenemos que poder ponerle el poder del lente para que quede en -1 si lo mejor es que quede en -1. ¿Me explico? Entonces, esa es lo básico de esto. No siempre el resultado es que no tenga metropías, no tenga defectos ópticos. No es el ideal siempre. ¿Por qué? Por esto que dije del miope, que a veces prefiere quedar un poquito miope. Pero lo que sí es importante es que podamos predecir eso. Si nosotros predecimos y decimos, bueno, quiero que quede en -0,75, tiene que quedar en -0,75. Y eso es función del cálculo. La historia de los lentes intraoculares comienza
en el año 49, donde este señor Harold Ridley colocó el primer lente. Él no tuvo mucho éxito, como ven quedó al principio, quedó en menos 18, porque hizo mal el cálculo, porque lo pensó en el aire y no en el líquido, que es donde iba a estar el lente, en el humor acuoso, y entonces cometió dos grandes errores, los dos primeros casos, y después ya se fue acercando. En el año 49 hizo un caso, en el 50 hizo 3, después hizo 20 y pico, en 2-3 años ya tenía 250 casos. Lo criticaron de todos lados. Fíjense, yo siempre hablo de Ridley, que fue una persona muy especial, que imagínense, en el año 49 se puso un lente intraocular en el mundo, que lo puso hoy. Hoy se ponen 50 millones. Eso fue exponencial gracias a la persistencia de Ridley, porque le decían de todo. Le decían, ¿qué va a poner un lente intraocular adentro de un ojo? Es decir, no estaba el concepto de implantar, y a partir de él empiezan los implantes de esto o de otras cosas, por ejemplo para el glaucoma, para un montón de cosas que vamos a ver. Entonces él lo que quería era que los dos ojos estuvieran más o menos parejos, porque cuando antes operábamos de catarata a alguien que tenía catarata en un ojo, si nosotros le sacábamos el cristalino y no le poníamos nada, ese ojo quedaba con un defecto de más 13. Si el otro era miope, bueno, quedaba con un poquito menos, pero siempre quedaba con una anisometropía muy grande, una diferencia enorme entre los dos ojos. Entonces, con el lente intraocular se fue, que es lo que él buscaba al principio, fue corrigiendo eso. Entonces, la primera manera de calcular el lente era un método estándar que relacionaba cuál era el aumento, es decir, se ponía un valor de 18 al hemétrope, y de acuerdo a cómo era el aumento se le ponía de más o de menos, y ese es el método estándar que se usó en los años 50 y 60. Después Fyodorov, un ruso, que es creó la primera fórmula teórica, es decir, la primera ecuación para calcular el lente, que tenía su resultado, luego Coleman, luego Cohen-Brander, luego Van der Heide, es decir, empezaron a hacer modificaciones de esa fórmula matemáticas para calcular el lente. Una de las más exitosas de esta primera etapa fue la SRK, y yo les pongo ahí la SRK, ¿por qué? Porque hay una variante de SRK que hoy todavía van a ver en los ecógrafos, que es la SRKT. En los ecógrafos hay algunos que calculan la SRK, la SRK2, son las primeras fórmulas, estas, SRK, SRK2, que después siguió la T, que esa todavía hoy día está vigente en algunos casos, por ejemplo en los queratoconos. Pero la SRK ya hay que desecharla, la SRK2 hay que desecharla. ¿Cómo lo medían el ojo? Lo medían con ultrasonido. Sí. Lo medían con ultrasonido. ¿Cómo es? Con lo que nosotros llamamos ecometría ultrasónica. Entonces, el ultrasonido atraviesa todos los medios, el cristalino opaco, el cristalino cataratoso, si hay hemovitrio, si hay lo que fuera, el eco lo atraviesa. La sonda podía ser de contacto, que tocara la córnea, o se usaba una técnica por inmersión, que es la que está ahí abajo pero que no se ve, que es, por la luz, que es una copita que se pone así en el ojo, como el de VM que vieron la otra vez,
y lo mide con la ecometría sin tocar la córnea a través del líquido de esa copita. Cada cosa tiene su ventaja, cada cosa tiene su desventaja. Hay que evitar la compresión cuando uno hace de contacto, porque si uno aprieta el ojo lo está cortando y entonces estamos midiendo menos de lo que realmente tiene ese ojo. Entonces es muy operador dependiente. Y después, por ejemplo, si el ojo tiene aceite de silicón porque fue operado de retina, mide totalmente diferente eso porque tiene otra velocidad de conducción, el aceite de silicón. Y por ejemplo, en los miopes es difícil medirlo porque a veces la parte de atrás del miope, de la retina, es medio un cono y entonces la mácula cae en algún lugar que está más adelante en realidad y a veces no donde uno va con la sonda, como va a ciegas haciendo un eco. Muy bien, para eso lo importante es la sonda de contacto, que digamos la ecometría de inmersión es más exacto porque ven ahí yo no toco la córnea, sino que pongo el vasito, la sonda y la sonda contacta el ultrasonido a través del líquido que le ponemos, luego de la córnea, la cámara anterior, el cristalino, etc. Entonces, la de inmersión es más exacta, evita la compresión, pero es más difícil y engorroso y hay riesgo de infección, porque uno con esas copitas le puede contagiar, meter una conjuntivitis o poner otro germen peor. La ecometría ultrasónica lo que nos da es un modo A, allá en la sonda. Es decir, si vemos esto son los picos que aparecen en la pantalla del ecógrafo. Entonces, esta es la retina, que tiene que ser así vertical y en ángulo recto. Esto es cara anterior de córnea, cara posterior de córnea, cara anterior de cristalino, cara posterior de cristalino, y este es el líquido entre la sondita cuando hacemos la inmersión. Entonces, eso es, digamos, los picos tienen que ser verticales, tienen que ser máximos, es decir, llegar al límite mayor, y no sobresaturar. ¿Qué es sobresaturado? Que estén todos mezclados así, todo entero. Acá tenemos un ejemplo de inmersión media, digamos, con contacto. Este es de contacto y aquel es una variante que había que tiene una membranita que toca con la córnea, que es como de látex, lleno de líquido. Entonces es un método que es una inmersión un poco más, si se quiere, es más exacta que la de contacto y menos engorrosa que la de inmersión común. Todo esto hoy día ha pasado porque hoy medimos con otros equipos mucho mejores. Pero a veces nos encontramos con cataratas que tienen la córnea totalmente blanca o que tienen problemas y hay que medirlo de alguna manera, se mide con ecografía, ¿no? Acá tenemos un eco normal y ven como acá están los largos axiles, entonces podemos eliminar algunos que sean malos y podemos elegir los que sean más parejos para tener una mediana de los valores. Acá hay otro tipo de ecografía, fíjense que acá hay algo en el vítreo que está haciendo estos pequeños ecos, pero que no afecta en nada el pico. Entonces, lo importante en estos ecógrafos es que cuando nos dan un listado así de largos axiles, nosotros veamos cuál es más o menos la que se repite, porque el ecógrafo tiene un error bastante importante de medida, no como los equipos nuevos.
que ahora después vamos a ver. Entonces, es fundamental que esté la sonda alineada, o sea, la sonda tiene que caer perpendicular a todas las estructuras que va pasando, córnea, cristalino, cara posterior cristalino, retina. Y entonces, si está así, con estos picos de esta manera, está alineado, ¿de acuerdo? Está bien. Si está así, con picos acá en el medio, ¿ven? Acá en el medio hay picos que son dentro del cristalino. Esto es porque acá o la catarata es sumamente densa y tiene algún elemento que genera esa hiperreflectividad, o porque está con demasiada ganancia el equipo y entonces tiene picos sobresaturados. Esto es cuando la ganancia está alta, y esto es cuando la ganancia está baja, que nos da picos que no llegan arriba. Entonces, esto tampoco es, tiene que estar en el medio, eso como vimos al principio. Entonces, el cálculo del lente tiene un montón de errores en la biometría. Uno es por la sonda, si la alineamos inclinada, si no la alineamos perpendicular, si comprimimos, o si hay un estafiloma, o sea, en un miope, el ojo es ovalado atrás, y entonces es muy difícil entrar ese pico perpendicular. Y entonces se cometen errores, a veces de mucha magnitud, ¿no? Mala orientación de la sonda, compresión, estafilomas en los miopes son las causas de error más común de la biometría. Y luego también hay errores cuando hacemos la queratometría o en la fórmula. Cuando alineamos mal no tenemos un pico máximo. Cuando comprimimos tenemos un ojo más corto de lo que es. Y a veces nos da cámaras anteriores extremadamente chicas que está informando mal para el cálculo de la posición efectiva del lente, porque el parámetro que se usó en esta etapa del cálculo para calcular la posición efectiva del lente era la profundidad de la cámara anterior. Entonces, si la cámara es más chica de lo que realmente es, me va a dar que va más allá. Y hay algunas, por la fabricación de lentes, de tipo del lente, en los ojos cortos, que puede generar error, porque hay lentes que tienen así de hipermétrope, de óptica muy biconvexa, otros plano convexa y otra muy convexa atrás, que les cambia mucho el poder en esos ojos. La queratometría o la medida de la córnea es algo que nos da el poder corneal, es decir, cuál es el primer lente que tiene el ojo, que es la córnea. Y antes, en la época que se usaba el ecógrafo, se hacía con este aparato, que por ahí ustedes en algún servicio lo ven, ahí arrumbado, es el oftalmómetro de Jabal de esa época, muy inexacto al lado de los autorrefractómetros actuales. Bueno, en esa primera etapa del cálculo de los lentes y de los lentes intraoculares, la exactitud en más o menos una dioptría de error era lo máximo 48%. Quiere decir que la mitad quedaba con errores más grandes a una dioptría. ¿Me explico? Y si vemos allá, había algunos, por ejemplo, que daban el 5% de errores mayores a 4 dioptrías. O sea, el cálculo en esa época no fue para nada exacto. Por eso, obviamente, si hoy día un lente intraocular multifocal sí o sí se pone, si no se hace la medición con ecometría, o sea, que se haga con los nuevos biómetros que ahora vamos a ver. ¿Por qué ocurría este error?
porque se estimaba mal la ACD. La ACD es la profundidad de la cámara anterior. La profundidad de la cámara anterior daba el 42% de los errores. La medida del largo axil, o sea de la ecometría, daba el 36% de los errores. Y las queratometrías, las córneas, daban el error en el 22%. Esto es un trabajo que se hizo hace unos años y que nos permiten un poco cuantificar los errores. Ahora, ahí apareció lo que yo llamo la segunda etapa del cálculo del lente, que es cuando aparece un equipo que es que es el YOLMaster. El YOLMaster apareció en el año 99. Hallgis, que es el que está abajo a la derecha, fue el que desarrolló todo el proceso del YOLMaster. Una vez que apareció el YOLMaster, que calculaba los largos tocando en un joystick y haciendo una mirada y y salía todo con una exactitud que uno repetía todo y daba igual. Hasta ese momento era todo una incertidumbre los cálculos. Entonces esto permitió mejorar mucho las fórmulas. Y entonces ahí, ¿por qué? Porque no es que había errores así groseros, había errores mínimos. Y esto permitió la aparición de todas estas fórmulas. Como les dije arriba, la SRKT, que hoy hay ecógrafos que ustedes ven que está la SRKT, es del año 90, ya tiene 30 y pico de años. Holliday sacó la fórmula primera de él, la teórica, después hizo una Holliday 2 en el 97 y ahora hizo una en el 18, una nueva actualización de la fórmula de Holliday. Holliday es el que está acá, más cerca mío. Y Barrett, australiano, de Perth, hizo la Barrett Universal. La Barrett Universal es una fórmula muy buena, hoy hay una versión 2 que es la que usamos y además Barrett hizo fórmulas para cálculo de los lentes intraoculares en ojos que han sido operados de miopía y de hipermetropía con láser, que es la Barrett-Trucay, que es una fórmula que anda muy bien en general para todos esos ojos. Hallgis hizo la fórmula primera teórica y